extendieron. Espero pues que el tema que vamos a tocar hoy en estos minutos, en este espacio que se nos abre, pues pueda ser de gran apoyo para ustedes. Vamos a procurar ser lo menos ladrilludo posibles. Los abogados tenemos fama a veces de ser muy ladrilludos en los temas, pero entonces vamos a tratar de tocar este tema que es bastante, digamos que común, es muy propio del cotidiano de las personas. Y ahorita, con ocasión a todas las circunstancias que han surgido en el entorno de la pandemia y todas las dificultades que han surgido, pues digamos que es un tema que se ha vuelto muy controversial y desde luego se ha vuelto un foco generador de conflictos bastante amplio. Entonces, vamos a tocar algunos aspectos del contrato de arrendamiento de manera general, de manera práctica. Vamos a tocar algunos temas relacionados con las formas o con los lineamientos que yo debo seguir, ya sea como arrendatario o como arrendador, para dar por terminado un contrato de arrendamiento, verificar qué condiciones deben cumplirse, qué obligaciones debo atender para lograr ese propósito. Entonces, vamos a entrar en materia. Voy a compartirles la presentación, voy a desactivar mi cámara y vamos a dar inicio al tema. Listo. Vamos a empezar a tocar como algunas generalidades del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, pues como cualquier otro contrato, de los que seguramente muchos han celebrado a lo largo de su vida, tiene algunos elementos, tiene algunas formalidades. Este contrato, digamos que tiene unas particularidades bastante especiales cuando de su terminación se trata. Lo vamos a ver más adelante como un contrato de arrendamiento no solo depende del término de la vigencia para la cual fue pactado, sino que también depende de otros elementos que hay que atender para su terminación, ya sea que me encuentre en el extremo del arrendador o en el extremo del arrendatario. Y vamos a tocar algunos aspectos relacionados con el proceso de restitución, o más bien con las formas en cómo se puede lograr la restitución de un inmueble y, desde luego, consecuentemente, la terminación del contrato de arrendamiento. Entonces, el contrato de arrendamiento, en principio, debe atender unos elementos que son, digamos que, propios de todos los contratos en general, pero digamos que el contrato de arrendamiento debe atender ciertos elementos que de alguna manera están determinados en el artículo 1501 del Código Civil y nos habla de los elementos que son de su naturaleza, los elementos esenciales y los elementos accidentales. Entonces, cuando hablamos de los elementos en cuanto a su naturaleza, significa que son aquellos que de una u otra forma le pertenecen, es decir, que siempre van a estar en el contrato de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento como tal. Hay otros elementos que son esenciales, sin los cuales el contrato de arrendamiento no podría subsistir, o en su defecto pueden llegar a mutar en un contrato totalmente diferente. Y aquí me gustaría citarles un ejemplo. La misma norma, que es el Código Civil, cuando nos define el concepto del contrato de arrendamiento en el artículo 1973, nos habla de dos elementos esenciales. Primero, que si yo soy el arrendador, debo entregar algo, en este caso un bien inmueble, a un arrendatario para que éste empiece a ejercer la tenencia del mismo a través del arrendamiento. Ese es el primer elemento, es decir, la entrega de algo, en este caso un bien inmueble. Y en el caso del arrendatario, el pago, desde luego, de una retribución por la entrega de esa tenencia que me están dando a través del contrato de arrendamiento. Sin la entrega y sin el reconocimiento económico, no habrían esos elementos esenciales. Y el contrato, en ausencia de alguno de esos elementos, podría mutar en uno distinto. Como, por ejemplo, en algunos casos hemos visto que se habla de contrato de arrendamiento y aún así, o más bien, lo denominan como un contrato de arrendamiento, pero no pactan dentro del mismo, por ejemplo, una remuneración. Eso hace que, al carecer de un elemento esencial, el contrato mute en otra cosa, que es en ese caso, para efectos del ejemplo, en un contrato de mutuo, en un contrato de comodato, perdón.
en el que se trata de lo mismo, es decir, la entrega de la tenencia de algo, en este caso un inmueble, pero sin el reconocimiento de una retribución económica. Entonces, a eso hace referencia los requisitos o los elementos esenciales del contrato. Y cuando hablamos de los elementos accidentales, son aquellos que desde luego no son naturales ni esenciales, pero las partes lo pactan dentro del contrato. En materia de arrendamientos y especialmente de arrendamiento de bienes inmuebles, estos elementos accidentales entran a jugar un papel sumamente importante, porque no solo se trata de entregar una cosa, un inmueble, y recibir una retribución económica. Se trata de pactar o de regular, digamos, otros aspectos que están dentro del ecosistema o dentro del entorno mismo de ese contrato de arrendamiento. Tales casos como, por ejemplo, el pacto de una cláusula penal, el pacto de la renuncia expresa a descontar o a retener el porcentaje que la ley, por ejemplo, le permite al arrendatario para atender daños o reparaciones esenciales en el inmueble cuando el arrendador no las atiende, y otra serie de circunstancias que, de no pactarse, de alguna manera generarían dificultades a futuro cuando pretendan reclamarse, ya sea de manera directa, extrajudicial o judicial. Estos elementos accidentales, por el hecho de no estar en el contrato de arrendamiento, no significa que el contrato de arrendamiento deje de ser tal. Significa que van a haber cosas que seguramente yo voy a querer reclamar, ya sea derivadas del incumplimiento o de cualquier otra situación derivada del contrato de arrendamiento, que van a quedar en gracia de discusión por el hecho de no pactarlas. Por eso son, de alguna manera, elementos accidentales. Vamos a mirar desde esa perspectiva, entonces, algunas formalidades del contrato de arrendamiento. Se dice que a partir de estas formalidades es que se puede llegar a brindar la seguridad de un negocio exitoso en materia de arrendamiento. El acatamiento a ciertas formalidades en el contrato de arrendamiento es lo que nos va a permitir a nosotros, a futuro, tener más o menos inconvenientes dentro del marco de los conflictos que suelen presentarse en la ejecución de los contratos de arrendamiento. Entonces, uno de los factores importantes o de los formalismos que inicialmente se sugiere tener en cuenta es la identificación plena y satisfactoria de las partes. Hemos visto cómo, por ejemplo, en determinados contratos de arrendamiento y de forma de pronto indiscriminada, a las partes se les denomina arrendatarios, coarrendadores, en algunos casos fiadores, en otros casos deudores solidarios. Cuando hablo de la identificación, no solo me refiero a la identificación plena de la persona como tal dentro de sus generales de ley, sino que me refiero es a la identificación de este y el papel que esta persona va a jugar dentro del contrato de arrendamiento. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de un arrendatario que de un coarrendatario, y no es lo mismo hablar de un fiador que un deudor solidario. Encarnan de alguna manera responsabilidades diferentes, y especialmente en la práctica se ve mucho cómo se confunde ese concepto de fiador y ese concepto de deudor solidario, e incluso el concepto del coarrendatario, tratando de darle a todas las partes el mismo margen de responsabilidad, cuando realmente los tres conceptos, si bien es cierto, encarnan responsabilidades, son responsabilidades diferentes de un concepto a otro. Por ejemplo, en el caso de los fiadores, desde luego el fiador entra a amparar o a afianzar de alguna manera algunas obligaciones económicas o las obligaciones que están contenidas en el contrato de arrendamiento. Sin embargo, por ser fiador, la ley le otorga a un fiador el derecho de exclusión, que no es otra cosa distinta de la que él se puede amparar para que el acreedor, que en este caso puede ser el arrendador o el propietario del inmueble, procure el cobro o la exigencia de las obligaciones determinadas en el contrato de arrendamiento, primero a quien está obligado, que desde luego es el arrendador, y con posterioridad o en defecto al fiador. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el deudor solidario. Con el deudor solidario no tenemos ese inconveniente de que nos pueda excepcionar o alegar el derecho de exclusión, porque éste asume una solidaridad ilimitada en las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, casi que a la par con el arrendatario. La única diferencia es que este, como tal,
no ejerce la tenencia del inmueble que es objeto del arrendamiento. Entonces, cuando se habla de la identificación plena y satisfactoria, no es solamente de la persona frente a sus generales de ley o a su identificación, digamos que con grado de certeza, como lo hacen, por ejemplo, ante los notarios públicos. Incluso se exige la presentación personal con el registro biométrico, aspecto que no está mal, pero que tampoco es obligatorio y que lo único que da certeza es de que la parte que está firmando es quien dice que es. Pero de alguna manera, el hecho de que un contrato de arrendamiento se presente o no ante el notario con nota de presentación personal, digamos que no le da más o menos efectividad jurídica al contrato de arrendamiento. Entonces, desde esa perspectiva, en cuanto a la formalidad de identificar plenamente a las partes, el objetivo es disminuir los riesgos en el ejercicio mismo del arrendamiento. No celebremos contratos de arrendamiento identificándolos a todos como fiadores o a todos como arrendatarios, en el peor de los casos, porque en ese evento, frente a circunstancias de exigencia de obligaciones, como por ejemplo la de la restitución del inmueble, ya sea porque se incurre en una causal de incumplimiento o por cualquier otra circunstancia, nos vamos a ver en la obligación de demandarlos a todos o de exigir de todos la entrega como si todos la estuvieran ejerciendo, solo porque nominamos o identificamos de una manera equivocada a esa parte dentro del contrato de arrendamiento. Otro aspecto que es de importante relevancia es la identificación plena del inmueble. Muchas personas se basan simplemente, e incluso, hay que decirlo, algunos jueces de la República exigen como requisito la identificación del inmueble en la misma forma en que, por ejemplo, está contenida en la escritura pública del último acto escriturario que se haya celebrado sobre ese inmueble. Desde luego, una escritura pública es un criterio que nos da un punto de partida importante para la identificación del inmueble. También, desde luego, lo es el certificado de libertad y tradición, en donde está contenida la situación jurídica del inmueble que es objeto del arrendamiento. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro son las únicas fuentes que existen para identificar correctamente el inmueble que se está arrendando. De hecho, muchas veces es más importante identificar el inmueble por sus linderos y no precisamente los linderos que están contenidos en la escritura pública, porque, como les digo, no es la única fuente que existe para determinarlos, sino que es necesario identificar el inmueble como fácticamente yo puedo ubicarlo en la realidad. Muchas veces, y aquí en Bucaramanga sucedió en algún momento, cuando, por ejemplo, y creo que en Bogotá en algunas ocasiones también surgió, cuando se empezó a implementar, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo, hubo un cambio bastante sustancial en el tema de las direcciones, en ciertos aspectos de carácter urbano de las ciudades, y eso hizo que cambiaran la identificación, las nomenclaturas de los inmuebles o la identificación de ciertas calles, avenidas o carreras. Aquí en Bucaramanga sucedió también, pero digamos que en una envergadura no tan amplia como en Bogotá. Y eso hace, por ejemplo, que la escritura pública, que es la que generalmente uno toma como referencia para identificar el inmueble, haya visto comprometida, digamos que de alguna manera, la identificación allí contenida versus la que pudo haber sucedido en los ejemplos que por ejemplo, les traigo a colación. Entonces, la identificación del inmueble viene a jugar un papel importante, no solo a partir de las fuentes o de los criterios o de las fuentes que me pueden dar esos criterios de identificación, sino que yo debo esmerarme por identificar plenamente el inmueble con la ciudad, el municipio, la nomenclatura correcta y actualizada y los linderos generales y específicos. Los linderos no son solamente los que están contenidos en la escritura pública. Yo puedo identificar los linderos de mi inmueble porque de alguna manera también existen eventos, por ejemplo, en donde hay inmuebles que están constituidos por 3 o 4 pisos y no necesariamente tenemos desenglobado o desafectados todos los pisos como para poderlos identificar a través de un instrumento público como una escritura, ¿cierto? Porque tenemos esa limitación. No hemos desenglobado y la única escritura que tenemos es la del inmueble de mayor extensión. En ese caso, no significa que por no tener una escritura yo me vaya a ver restringido en la posibilidad de arrendar o de identificar el bien inmueble. Desde que yo pueda identificar
el área que yo voy a arrendar de una manera determinada por sus linderos generales y por sus linderos específicos, no voy a tener ningún problema en la identificación del inmueble. Y es que la identificación del inmueble juega un papel fundamental cuando de restituir el inmueble se refiere. Cuando uno inicia, por ejemplo, una acción de restitución de un inmueble, lo primero que uno debe hacer es identificarle al juez el inmueble que va a ser objeto de restitución. Esa identificación, si arranca mal desde la elaboración del contrato hasta el momento en que judicialmente hemos logrado, por ejemplo, la declaratoria de terminación del contrato y consecuentemente el lanzamiento del inmueble, puede llegar a generar controversias que pueden suscitar, por ejemplo, la pérdida de mucho tiempo habiendo ejecutado un proceso judicial, casi que echando a la basura todo ese tiempo que me desgasté haciendo un proceso para llegar al momento del lanzamiento y tener la dificultad de identificar el inmueble. Muchas diligencias de lanzamiento, por ejemplo, encuentran oposición por parte del arrendatario, de las personas que ocupan el inmueble, porque la identificación del inmueble no coincide con la que fue objeto de identificación durante todo el trámite judicial. Entonces, imagínense ustedes iniciar un proceso de restitución de inmueble que puede llegar a tardar más de año y medio para llegar al punto de lanzamiento y darse cuenta en ese momento que la identificación del inmueble estaba erróneamente determinada en el contrato de arrendamiento. Entonces, básicamente eso es echar a la basura casi que las actuaciones procesales de casi año y medio o más por haber, digamos, que incurrido en un error desde la celebración del contrato, en la forma en cómo identifiqué el bien inmueble. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Y cuando se trata, por ejemplo, de inmuebles que están sometidos al régimen de propiedad horizontal, es muy importante definir no solamente los linderos específicos del inmueble, sino también definir los linderos generales que hacen referencia a la copropiedad en donde el inmueble está ubicado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿será que es necesario llevar y transcribir todos los linderos que estén consignados en la escritura pública o los que técnicamente yo pueda levantar y tengo que llevarlos al contrato de arrendamiento? Digamos que hacerlo o no hacerlo, y me refiero a la transcripción textual, ni le quita ni le pone al contrato de arrendamiento. Bastaría, por ejemplo, simplemente con determinar que los linderos generales y específicos del inmueble están contenidos en un documento diferente al contrato que hace parte del mismo, ya sea la escritura pública, si hay correspondencia entre los que están allí determinados con la realidad, o un documento privado que ustedes mismos pueden elaborar para determinar sus linderos y la identificación del inmueble. Otro aspecto formal que es muy importante en los contratos de arrendamiento es el precio y la forma de pago. Recordemos un aspecto que es muy importante en los contratos de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un título ejecutivo por cuanto contiene obligaciones claras, expresas y exigibles. Si yo cometo un error en la determinación... Ya la pedí. Okay. Dámelos bien. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, si nos colabora para no interrumpir la conferencia. Gracias. Doctor Jonathan, no le escuchamos. Doctor Jonathan.
Excúsenme un segundo, creo que tuve un problema de señal. Ya le escuchamos, doctor. Gracias, sí, es que creo que tuve un problema de señal. Permítanme, voy a volver a publicar la presentación. Listo. Entonces, íbamos a entrar a determinar otra de las formalidades que son muy importantes en los contratos de arrendamiento y que hacen referencia al precio y a la forma de pago. Decíamos que los contratos de arrendamiento son por esencia títulos ejecutivos y por serlos deben atender a requisitos que son propios de los títulos ejecutivos, es decir, que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles. Fallar en cualquiera de esos elementos supone poner en riesgo digamos que la efectividad del contrato de arrendamiento como título ejecutivo para exigir del arrendatario o del deudor solidario o del deudor del mismo, ¿cierto?, el cumplimiento de las obligaciones especialmente económicas contenidas en el contrato de arrendamiento. Entonces, la determinación del precio entra a jugar un papel muy importante y por eso la determinación del precio debe ser individual. Hay contratos de arrendamiento en donde la obligación de pago del canon de arrendamiento no es la única obligación económica determinada en el mismo. Hay contratos de arrendamiento en donde, por estar, por ejemplo, sometidos al régimen de propiedad horizontal, también se genera el cobro de las cuotas de administración. O, por ejemplo, en algunos casos en donde el arrendador tiene, o el propietario tiene la obligación tributaria de recaudar IVA, por ejemplo, de cobrarlo y declararlo, ese es un concepto o un aspecto económico, digamos que cercano al canon de arrendamiento, porque desde luego el canon viene a ser la base para liquidar el impuesto a las ventas, pero el impuesto a las ventas supone una obligación económica distinta a la del pago del canon de arrendamiento. Hemos visto en la práctica cómo de manera indistinta a veces suele pactarse dentro del contrato de arrendamiento y especialmente frente al precio, un precio determinado indicando que el precio es a todo costo o que el precio, por ejemplo, es del canon de arrendamiento de $1.000.000 pesos, incluido el IVA e incluida la administración, como si todos los aspectos o como si todos los conceptos se regularan por la misma medida. Especialmente cuando hay cuotas de administración, hay contratos de arrendamiento que de alguna manera dicen el precio y dicen que ese precio ya contiene la cuota de administración, sin pensar que a futuro la cuota de administración en cuanto a su incremento se regula de una manera totalmente distinta a la del canon de arrendamiento, por cuanto la cuota de administración, lo sabemos, su incremento o su disminución o su estabilidad depende de las decisiones que tome la Asamblea General de Copropietarios. Y en cuanto a los cánones de arrendamiento, dependen, por ejemplo, en los casos de arrendamiento para vivienda urbana, el índice de precios del consumidor del año inmediatamente anterior. Entonces, ahí nada más con ese ejemplo es claro ver cómo la variación de un concepto u otro no dependen del mismo factor, dependen de factores diferentes. Y aún así, a veces pactan en los contratos de arrendamiento el precio como si éste incluyera todos los conceptos económicos determinados en el contrato de arrendamiento. E incluso he visto contratos de arrendamiento en donde dicen que el precio o el valor del canon de arrendamiento es de X valor y que ese incluye, por ejemplo, los servicios públicos, porque son servicios públicos, por ejemplo, compartidos, sin tomar en cuenta que, por ejemplo, el tema de los servicios públicos puede llegar a cambiar en la ejecución del contrato de arrendamiento en la medida del consumo. Y son aspectos que no se pueden, digamos que, regular de una manera, digamos que, como tan aleatoria como suele suceder en algunos eventos. La recomendación es que el precio esté determinado por cada una de las obligaciones económicas que están contenidas en el contrato. Una cosa es el precio del canon de arrendamiento, otra cosa es el impuesto a las ventas si lo genera, otra cosa es el precio de las cuotas de administración, otra cosa es el pago o el costo que se genere por los servicios públicos, independientemente de si estos son o no compartidos. Y es que
el contrato de arrendamiento, como les decía, es un título ejecutivo y en la medida en que no esté clara la determinación del precio, estoy poniendo en riesgo ese aspecto o ese factor de título ejecutivo que tiene el contrato de arrendamiento. Además, porque el contrato de arrendamiento para el cobro de ciertas obligaciones económicas en él contenidas se vuelve un título ejecutivo complejo. El título ejecutivo complejo, recordemos que es aquel que depende de otros documentos o depende de otros factores para poder llegar a ese punto de ejecutabilidad. En el caso, por ejemplo, de los contratos de arrendamiento, el contrato de arrendamiento se vuelve un título ejecutivo complejo, por ejemplo, para el cobro de los servicios públicos. Con el solo contrato de arrendamiento, yo no le puedo solicitar a un juez de la República que libre una orden de pago en contra de un arrendatario por concepto de servicios públicos si yo no aporto junto con el contrato el comprobante de pago o la factura de pago del servicio público que estoy aspirando a ejecutar. Y lo mismo podría pasar, por ejemplo, en el caso de las cuotas de administración, en donde el contrato de arrendamiento vuelve y juega, es un título ejecutivo complejo, por cuanto por disposición legal para su cobro se requiere la certificación que expida el administrador o el representante legal de la copropiedad, precisando cuáles cuotas de administración fueron que pagó el arrendador en ausencia del pago del arrendatario, por qué periodos y por qué valores. Entonces, con todas esas connotaciones, hace uno mal indicando el precio del canon de arrendamiento, digamos que de una manera integral, por llamarlo de alguna manera, y no haciéndolo, determinándolo de manera individual. Y en cuanto a la periodicidad y los reajustes, los valores y los incrementos, pues, desde luego están fijados desde el inicio. En el caso de los arrendamientos de vivienda urbana, sabemos que no se puede pactar en el contrato de arrendamiento un incremento superior al que está consagrado en la misma ley 820, que es el del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. No podemos hacer un pacto en contrario porque, de hacerlo, se entendería por no escrito digamos que esa determinación en el contrato de arrendamiento y no tendría efecto alguno. Cosa que no sucede, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento comercial, en donde la ausencia de una legislación especial frente a los contratos de arrendamiento de esa naturaleza permite que sea la autonomía de la voluntad de las partes la que determine cuál va a ser el valor o el porcentaje de incremento para esos contratos de arrendamiento. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo se pacta erróneamente el precio de un contrato de arrendamiento. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo se dice que el canon de arrendamiento o el precio es de 1.200.000, incluida la administración. Aspectos que, como les explicaba, no dependen del mismo criterio para su variación, digamos que frente al incremento, o no dependen de lo mismo para hacerlos ejecutivamente exigibles, según se los explicaba hace un momento, porque recuerden que para el cobro de las cuotas de administración o las expensas comunes, el contrato de arrendamiento se vuelve un título ejecutivo complejo. Aquí viene un ejemplo de cómo es correcto pactarlo. Y aquí, por ejemplo, se dice que el precio es de 10 millones de pesos y no se hace alusión a cosa distinta a que ese es el precio mensual del canon de arrendamiento. En cuanto al precio y la forma de pago, para seguir en esa misma línea, hay que determinar, desde luego, que el pago de esa retribución económica no solamente es un elemento esencial del contrato de arrendamiento, sino que además configura tal vez la obligación más excelsa que debe cumplir el arrendatario dentro de la gama de obligaciones que debe cumplir en el marco del contrato de arrendamiento. Y es que los pagos extemporáneos, desde luego, constituyen en mora a las partes que están obligadas en el contrato de arrendamiento. Y allí empiezan los problemas. Empiezan problemas, digamos que desde la perspectiva del arrendatario, que ve desde luego, del arrendador, perdón, que ve frustrada su intención de recaudo, y desde la perspectiva del arrendatario, que empieza a poner en riesgo, digamos que la estabilidad del contrato, por cuanto desde luego se configura una causal de terminación del contrato, como ya lo vamos a ver más adelante. También se propicia una oportunidad para restituir al arrendatario, porque que se incurra en una causal de incumplimiento del contrato de arrendamiento desemboca desde luego en la posibilidad de restituir al arrendatario previo agotamiento de los
digamos que, requisitos procesales que hay que atender, y desde luego se legitima al arrendador para solicitar del arrendatario el incumplimiento del contrato de arrendamiento. Entonces, hay que tener en cuenta varios aspectos. Cuando se incumple el contrato de arrendamiento por la ausencia en el pago de la obligación económica del canon de arrendamiento, se los decía, se incurre en una de las causales de restitución quizá más frecuentes en estos aspectos. Y es que hay arrendadores, también hay que decirlo, que de alguna forma propician ese escenario de morosidad para el arrendatario, digamos que no atendiendo o impidiendo de alguna manera que el arrendatario haga el pago, o de una u otra forma haciéndolo incurrir, digamos que indiscriminadamente en el mora del pago de sus obligaciones con el propósito futuro de restituirlo o de iniciar una acción de restitución. Desde luego, la mora viene a configurar una causal de restitución bastante práctica para el arrendador porque no requiere, digamos que, de una prueba más allá de su propio dicho, que dé certeza de que el arrendatario está en mora. Aquí se traslada la carga probatoria al arrendatario, que es quien debe probar lo contrario frente a la causal que le están invocando para restituirlo y desde luego terminarle el contrato de arrendamiento. Entonces hay varias formas de purgar la mora en contratos de arrendamiento. Muchos arrendatarios dicen, bueno, como no me vino a cobrar, entonces yo no le pagué. O como no me mandaron la factura, por ejemplo, en el caso cuando intervienen oficinas inmobiliarias, entonces yo no voy a pagar. Y resulta que el artículo 10 de la Ley 820 del 2003 habla acerca de la posibilidad de pagar el canon de arrendamiento a través de los depósitos de arrendamiento por conducto de la autoridad competente, que para el caso nuestro resulta ser el Banco Agrario de Colombia. A través del depósito de arrendamiento, el arrendatario puede atender el pago de su obligación económica, ya sea en ausencia de la factura, en ausencia del cobro del arrendador, o para, digamos, de alguna manera controvertir u objetar esos escenarios que el arrendador propicia para hacerlo o para constituirlo, digamos que de una manera irregular en mora. Entonces, aspectos como esos nunca van a ser una excusa para dejar de pagar por cuanto la ley tiene determinado un procedimiento para constituir los depósitos de arrendamiento. Desde luego también la mora la purga el pago directo o el pago a través de consignación bancaria, si es que así quedó determinado en el contrato de arrendamiento, que esta sería la forma de pago. Entonces, hay unas pautas para tener en cuenta. Cuando se demanda a un arrendatario, con fundamento en la causal de mora en el pago del canon de arrendamiento, y el arrendatario logra probar que éste sí pagó o que el arrendador fue el que propició ese escenario de hacerlo incurrir en mora, ese arrendador puede verse inmerso en unas sanciones procesales que están contenidas en el artículo 384 del Código General del Proceso, que determina una sanción económica a favor del arrendatario, en donde lo puede llegar a condenar a pagar hasta el 30% de los cánones de arrendamiento que se consignaron durante la ejecución o durante el trámite del proceso de restitución judicial por cuanto invocó una causal que en realidad no se había configurado. Y es que recuerden que cuando el arrendatario es demandado dentro de un proceso de restitución por falta de pago o por cualquier otra causal de restitución de las contempladas en la ley, es deber del arrendatario, incluso para poder ser escuchado dentro del proceso, que éste siga pagando los cánones de arrendamiento a órdenes de la autoridad judicial que está encargada de conocer ese litigio, de conocer ese proceso de restitución, pues de otra forma no va a ser escuchado en el proceso. Y eso es una disposición legal que está contenida en el artículo 384 del Código General del Proceso. Muchos arrendadores también dicen, es que si yo recibo el depósito de arrendamiento, ya sea porque me lo envíen por correo certificado o porque me lo envíen al domicilio determinado para las notificaciones contractuales, yo ya estoy purgando la mora. Recibirlo no la purga, cobrarlo sí lo hace. Entonces, son aspectos que tal vez hay que tener en cuenta frente a la obligación de pagar. Ahora, hay otro aspecto también que contempla la Ley 820 y lo contempla también desde luego el Código General del Proceso, hablando dentro del marco del proceso de restitución de inmueble arrendado, y es la compensación de créditos por mejoras necesarias no locativas y útiles,
tal como lo establece el numeral quinto del artículo 384 del Código General del Proceso. Muchas veces el arrendatario incurre de alguna manera en mejoras o en reparaciones que son necesarias para, desde luego, servirse del inmueble que fue objeto de arrendamiento. Y estas a lo mejor no son reconocidas o por lo menos no voluntaria o contractualmente por parte de su arrendador. La ley establece que se puede alegar como excepción a esas demandas de restitución una compensación en esos créditos, porque si me están alegando que yo no pago el canon de arrendamiento y están invocando una mora determinada en el tiempo, yo puedo solicitar que esa mora sea compensada con los gastos en los que yo tuve, desde luego, que incurrir y que se encuentren acreditados para atender reparaciones necesarias que, desde luego, son responsabilidad en principio del arrendador. La norma también establece, la ley 820 en el artículo 27, una excepción a esa regla general que evita en algún momento evitar, digamos, que el arrendatario se faculte para alegar la compensación de esos créditos. Y es que el artículo 27 de la ley 820 habla de la compensación de los créditos por mejoras útiles y no locativas, pero también indica que eso admite el pacto en contrario entre las partes. Entonces, aquí está citado un ejemplo, cómo se debe pactar, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento el tema de las mejoras, para que el arrendatario, durante la ejecución del inmueble, si tiene bajo su voluntad a bien hacer mejoras en el inmueble de cualquier especie, no pretenda, digamos, que su recobro o su compensación posterior, por cuanto quedó pactado en el contrato de arrendamiento, la renuncia expresa a descontar esos valores, tal cual como lo indica el artículo 27 de la ley 820 del 2003. Otro aspecto importante y bastante controversial es el término de duración del contrato de arrendamiento. Como todos los contratos, tienen un término de duración. El contrato de arrendamiento tiene una excepción porque además de tener un término de duración, es un contrato de ejecución periódica que tiene de alguna manera algunos aspectos que limitan especialmente al arrendador o al dueño del inmueble para invocar el vencimiento del término de duración como una causal de restitución. Ya más adelante lo vamos a ver. Pero digamos que en cuanto al término de duración, digamos que es el término que se estipula para efectos, digamos que determinar un periodo de ejecución determinada del contrato de arrendamiento. El artículo 5 de la ley 820 del 2003 establece una presunción legal en la que se indica que cuando las partes, por ejemplo, omiten este deber de determinar cuál es el término de duración, la ley presume que es de un año. Eso así está contenido en el artículo 5 de la ley 820. Ahora, también en ausencia del término de duración, ¿sí?, los términos se tienen que determinar por los tiempos que están regulados para los pagos. Así lo determina el artículo 2009 del Código Civil. En los contratos, por ejemplo, comerciales, en donde no en todo se le puede aplicar la ley 820 de 2003, que es la que está, digamos que orientada o dirigida para los contratos de vivienda. Si se omite, por ejemplo, ese deber de determinar el término de duración, la norma supletiva es el artículo 2009, que dice que el contrato se debe determinar por los tiempos que regulan los pagos, que generalmente son mensuales. Algunos aspectos frente a la terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Y aquí vamos a entrar a determinar algunos aspectos que vale la pena mencionar de pronto como a modo de contextualización. Ahorita precisamente con ocasión al tema del estado de emergencia sanitaria derivado de la pandemia que estamos viviendo, se expidieron algunas normas que regularon temporalmente los aspectos determinados de los contratos de arrendamiento. Para el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, el gobierno expidió el decreto 579 del 2020, que de alguna manera reguló algunos aspectos del contrato de arrendamiento. Y digo reguló entre comillas porque realmente fue un decreto que no hizo un gran aporte, y en cambio lo que hizo sí fue constituirse en una fuente generadora de conflictos inmobiliarios bastante complejo,
porque realmente el decreto no contenía, digamos que normas que entraran a regular verdaderamente las necesidades. Y es que también hay que entender que habían muchas dificultades para hacerlo, tanto así que esta norma, el decreto 579, fue de alguna manera objeto de declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, porque se precisó que de alguna manera ese decreto estaba tocando aspectos que son propios de la autonomía privada de las partes y digamos que no era viable, por decirlo de alguna manera, que el gobierno nacional a través de un decreto, a pesar del estado de excepción en el que se encontraba, expidiera una norma de este calibre. Esa norma básicamente lo que hizo fue inaplicar temporalmente las sanciones por falta de pago, tales como por ejemplo la aplicación de intereses moratorios o la aplicación de cláusulas penales. Suspendió las acciones de desalojo y los reajustes, los contratos de arrendamiento cuya entrega, por ejemplo, se iba a determinar durante ese periodo de vigencia de la emergencia económica, social y ecológica, tuvieron que ser suspendidos durante ese tiempo. Por favor, inactivamos los micrófonos. Gracias. Suspendemos, por favor, los micrófonos. Gracias. Entonces, ese decreto suspendió las acciones de desalojo y los reajustes que debían aplicarse durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, ese decreto también estuvo principalmente motivado en la autorregulación. Tal vez uno de los aspectos que contenía y que eran más controversiales de ese decreto era que establecía el deber de las partes de autorregularse, aspecto que en medio de una emergencia sanitaria y una emergencia económica, social y ecológica era bastante complejo, puesto que hay muchos arrendadores que dependen de la renta para cubrir muchos aspectos vitales de su economía o de su entorno social, y desde luego también el arrendatario tenía necesidades propias, especialmente en materia comercial, cuando los inmuebles estaban determinados a ciertas actividades que con ocasión al aislamiento no se podían seguir ejecutando. Entonces, los dos extremos del contrato con necesidades bastante controversiales, pues era muy difícil que de manera autónoma pudieran llegar a la autorregulación que impedía, que de alguna manera motivaba ese decreto 579. Realmente fue un decreto que, como les digo, lo que hizo fue generar más conflictos que realmente hacer un aporte frente al tema de la emergencia que se estaba viviendo. De hecho, en los centros de conciliación, incluso en las mismas universidades, creería yo que un gran número de solicitudes relacionadas con solicitudes de entrega, con solicitudes de suspensión de las obligaciones económicas de los contratos de arrendamiento, se dieron en el entorno de este decreto, pues porque las necesidades tanto del arrendador como del arrendatario pues eran imperiosas y se hacían ver en medio de esa emergencia. Sin embargo, eso como a modo de contextualización con relación a las normas expedidas en medio de la emergencia sanitaria. Sin embargo, retomando el tema del contrato de arrendamiento como tal, decíamos que el contrato de arrendamiento atiende a ciertas normas generales y hablábamos del término de duración y hablábamos del cumplimiento del objeto contractual. Eso en materia general para los contratos. Sin embargo, les decía que los contratos de arrendamiento atienden a regulaciones especiales, especialmente los contratos de vivienda. Los contratos de vivienda de alguna manera tienen una intervención directa por parte del Estado en algunos aspectos, como por ejemplo en los aspectos relacionados con los incrementos. No se pueden pactar, les decía, incrementos superiores a los del IPC porque así está contenido en la norma. Y en materia comercial, pues están determinados por mandato de la ley y por cómo las partes de alguna manera decidan gobernarse dentro de las cláusulas accidentales que decidan pactar dentro de los mismos contratos de arrendamiento. Ahora, frente al tema de la expiración del término inicialmente pactado en los contratos de arrendamiento, les decía, el artículo 5 de la Ley 820 del 2003 habla de la presunción de la que les hablaba hace un momento, pero también precisa que las partes son las que deben pactar el término del contrato de arrendamiento. Y dice el artículo 6 de la misma norma que en ausencia del preaviso, que también ya lo vamos a hablar más adelante, el contrato de arrendamiento se prorroga en las mismas condiciones iniciales en las que fue pactado. Sin embargo, hay una creencia equivocada y creería yo que generalizada en el entorno de los contratos de arrendamiento porque se cree que el propietario o el arrendador o la inmobiliaria
inmobiliaria del contrato de arrendamiento está facultado para terminar el contrato de arrendamiento invocando simplemente la expiración o la extinción del término inicialmente pactado, aspecto que desde luego no opera de manera general como lo vamos a ver, por cuanto las causales de terminación del contrato de arrendamiento en materia de vivienda urbana están precisamente determinadas en la ley 820 y en ninguna de ellas está, digamos que denominada, o por lo menos no está enlistada la causal de la expiración del término inicialmente pactado como una causal que faculte al arrendador para la terminación del contrato de arrendamiento. Aún así, muchos arrendadores mandan la carta al arrendatario 3 meses antes diciéndole: yo necesito que me entregue el inmueble, pensando que la expiración del término es una causal legítima para él como propietario o como arrendador para determinar la terminación del contrato de arrendamiento amparado en esa causal. No aplica de esa manera, como ya lo vamos a ver más adelante, de manera general, por cuanto la expiración del término no está contemplada dentro de las causales establecidas en la ley para la terminación del contrato de arrendamiento, al menos no por la expiración del término. La misma norma habla de los preavisos. Hablamos que los preavisos es la noticia que una parte da a la otra con la intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento. Una vez se transcurran ciertos plazos o expiren los mismos. Ahora, la norma contempla unas causales de terminación para el arrendador y para el arrendatario. Y algunas causales son genéricas, otras son unilaterales y otras son especiales. Y aquí sí vamos a detenernos un poco porque de alguna manera aquí es donde se cometen muchas imprecisiones, especialmente cuando se pretende dar por terminado un contrato de arrendamiento. El arrendador tiene algunas causales genéricas de terminación del contrato, desde luego las contempladas en el artículo 22 de la ley 820, que son los numerales del 1 al 6, que no es otra cosa que las causales que están asociadas al incumplimiento del arrendatario. Y hablo de causales como, por ejemplo, no pagar las obligaciones económicas del contrato de arrendamiento, llámese canon, servicios públicos, cuotas de administración o cualquier otra determinada en el contrato de arrendamiento. La incursión reiterada, por ejemplo, en procederes que afecten la tranquilidad. La no atención a los reglamentos de propiedad horizontal cuando, por ejemplo, los inmuebles están sometidos a ese régimen contemplado en la ley 675. Y aspectos de cualquier otra naturaleza que de alguna manera estén orientadas a invocar cualquier causa de incumplimiento. Ahora, la norma desde luego también contempla la posibilidad de la terminación unilateral por parte del arrendador. Y cuando hablamos unilateral, pues lo primero que uno se imagina es la simple y llana voluntad del arrendador en dar por terminado el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el numeral séptimo del artículo 22 de la ley 820 habla de que esa posibilidad de terminación unilateral solamente es viable o posible cuando el arrendador o propietario del inmueble, si es el mismo, se somete al pago de una indemnización a favor del arrendatario que es el equivalente a 3 cánones de arrendamiento. La misma norma, el numeral séptimo del artículo 22, dice que para dar por terminado el contrato de arrendamiento, cuando el propietario o el arrendador lo solicita, simplemente por la causa unilateral de quererlo dar por terminado, debe darle un aviso al arrendatario con 3 meses de anticipación, pero ojo, no a la fecha de terminación del contrato, a la fecha en que él aspira a que le entreguen el inmueble, que en todo caso no debe ser una fecha inferior a 3 meses siguientes a la que se le comunica el preaviso al arrendatario, desde luego manifestándole e indicándole que se va a constituir el pago de la indemnización en su favor para que éste atienda la entrega unilateral y la terminación unilateral que se le está solicitando con ocasión a lo contenido en el numeral séptimo del artículo 22 de la ley 820. Ahora, también hay unas causales especiales que ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y frente al arrendatario, también desde luego hay causales genéricas, hay causales unilaterales y hay causales especiales. Las causales genéricas contenidas en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3, que al igual que las anteriores para el arrendador, son las causas que derivan del incumplimiento. En el caso del arrendador, por ejemplo,
Una causa de incumplimiento puede ser la incursión reiterada en procederes que de alguna manera limiten o dificulten digamos que el disfrute de la tenencia que le otorgó al arrendatario al momento de la celebración del contrato de arrendamiento, como por ejemplo, que no atiende las reparaciones necesarias, o por ejemplo, la suspensión de los servicios públicos por causas asociadas al arrendador. Muchos arrendadores a veces incurren en esas vías de hechos de suspender de manera autónoma los servicios públicos al arrendatario como un medio de presión para que éste prescinda del contrato de arrendamiento. Son causas genéricas que, como ustedes lo aprecian, derivan del incumplimiento. También hay causas unilaterales, desde luego con el pago de una indemnización. En caso contrario, el arrendatario, si es él quien decide o quiere dar por terminado el contrato de arrendamiento, la ley le impone la misma carga que le impone al arrendador. ¿Cuál es? Darle un aviso anticipado de 3 meses, pero no con antelación a la fecha de vencimiento del contrato, sino con antelación a la fecha en que éste pretende llevar a cabo la entrega del inmueble y, desde luego, el pago de una indemnización equivalente a 3 cánones de arrendamiento. Les ofrezco excusas por el error de ortografía que hay ahí en la diapositiva, que dice el pago de una inmunización y no una indemnización como corresponde. Entonces, esa terminación unilateral del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario también es viable siempre y cuando se atienda ese término de 3 meses y siempre y cuando también se atienda el pago de esa indemnización equivalente a 3 meses de cánones de arrendamiento. Y desde luego el arrendatario también tiene unas causales especiales. El artículo 24 de la ley 820, el numeral quinto, contempla que el arrendatario, contrario al arrendador, sí tiene la posibilidad de dar por terminado el contrato de arrendamiento al vencimiento del término del contrato, simplemente dando el aviso anticipado de 3 meses a la fecha de terminación del mismo, expresando su voluntad inequívoca de entregar el inmueble a la fecha de terminación del contrato de arrendamiento. Ese preaviso, desde luego, debe hacerse a través del correo postal, según indica la misma norma. Sin embargo, ese es un aspecto diferencial frente al arrendador, quien no tiene esa misma posibilidad de cara a la expiración del término o de la vigencia del contrato de arrendamiento. El arrendatario sí tiene esa facultad y eso tiene, digamos que de alguna manera, una razón desde el punto de vista constitucional y filosófico, si así se le quisiera decir, porque se entiende que el arrendatario es el extremo débil de esa relación contractual arrendador-arrendatario, propietario-inquilino. Y entonces la ley o el legislador lo que quiso fue brindarle una protección al arrendatario para que éste no tuviera, digamos, el riesgo de que al término de expiración del contrato, solo por esa causa, fuera restituido por parte de su arrendador, porque se supone que esa es una de las formas, de alguna manera, también de garantizarle la dignidad en la vivienda al arrendatario y no ponerlo tal vez como un gitano cada año procurando la restitución del inmueble que ocupa a título de arrendatario. Por eso, la restricción que el legislador le pone al arrendador de no poder invocar, o por lo menos no de manera general, la expiración del término como una causal de terminación del contrato de arrendamiento. Detengámonos un poco en las causales especiales que tiene el arrendador para dar por terminado el contrato de arrendamiento. El arrendador tiene unas causales especiales que están también determinadas en el artículo 22 de la ley 820, en el numeral octavo especialmente, e indica que una de ellas es la necesidad del propietario o del poseedor del inmueble en ocuparlo para su propia habitación por un término no menor de 1 año. Desde luego, el arrendador o el propietario puede llegar a tener esa necesidad y no se le puede, digamos que, sesgar en el derecho constitucional que le asiste también a la propiedad privada, porque si el propietario requiere del inmueble para ocuparlo por un término no menor de 1 año, desde luego está legitimado para invocar esa causa como una causal de restitución especial al arrendatario. Ya vamos a ver cuáles son los requisitos para invocarla. También se indica que cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una obra nueva o cuando se requiera desocuparlo para ejecutar obras que no se pueden llevar a cabo si no está el inmueble desocupado, también ello configura una causal de restitución especial que faculta al arrendador
para solicitar del arrendatario la restitución del inmueble, o cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones que derivan de un contrato de compraventa. Aquí también se equivocan muchos propietarios o muchos arrendadores que acuden o simplemente preavisan al arrendatario indicándole que le requieren para que restituya el inmueble porque su intención es vender el inmueble o porque su intención es promocionar el inmueble para efectos de la venta. Y resulta que la norma habla es de atender obligaciones de un contrato de compraventa ya ejecutada, más no la intención de celebrar una compraventa. Es más, ni siquiera la misma promesa de compraventa, porque la norma habla del contrato de compraventa como tal, ya materializado, y que de allí se deriven la obligación de restituir o la legitimación para invocar esta como una causal de restitución al arrendatario. Entonces, aquí hay que detenerse un poco porque cuando el inmueble que yo tengo arrendado y del cual soy propietario va a ser objeto ahora de venta, yo tengo que considerar muy bien la forma en cómo yo me voy a comprometer con el vendedor para entregarle el inmueble que fue objeto de venta de cara a las obligaciones que tengo y que derivan del contrato de arrendamiento. Pese a que aquí está contemplada la causal, también hay que atender algunos requisitos que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, también existe una causal especial para el arrendador, que es la plena voluntad de darlo por terminado. Pero ojo, esa voluntad debe atender a dos requisitos indispensables. Uno, que el contrato de arrendamiento se haya ejecutado mínimo por 4 años. Y la obligación en todo caso de indemnizar al arrendatario ya no por el equivalente de 3 cánones de arrendamiento, sino con el equivalente al 1.5 cánones de arrendamiento. Aquí ya cambian un poco las cosas, porque ya la voluntad del arrendador sí se puede invocar como una causa de restitución o como una causa de terminación del contrato, pero siempre y cuando el mismo se haya ejecutado por más de 4 meses. Y en todo caso, tanto esta causal como estas que estamos viendo acá, tienen que invocarse dentro de los 3 meses anteriores a la terminación del contrato de arrendamiento. No se pueden invocar en cualquier momento de la ejecución del contrato. Recuerden que para el arrendador, la única causa que le permite invocar la restitución o su voluntad de restituir el inmueble de manera unilateral es la que le implica en todo caso a él pagar el equivalente de 3 cánones de arrendamiento en favor del arrendatario y en todo caso dar un aviso previo de 3 meses anteriores a la fecha en que él aspira a la que le entregue. Estas causales especiales también atienden a ese término de 3 meses, pero anteriores a la fecha de terminación del arrendatario. Ahora bien, la misma norma precisa que cuando son estas causales, especialmente estas 3, las que se van a invocar para efectos de la restitución o del inmueble o la terminación del contrato de arrendamiento, el arrendador debe constituir una caución bancaria o una caución en dinero a favor del arrendatario que no debe ser inferior a 6 meses del precio del canon de arrendamiento. ¿Eso con qué objetivo? Para garantizarle al arrendatario que en efecto el arrendador o el propietario va a cumplir con la causal que invocó para restituirlo del inmueble. Entonces, no se trata solamente de acompañar o de enviar una carta indicándole que el inmueble fue objeto de venta o que lo necesito para ocuparlo por un término no menor a 1 año. Se requiere además que el arrendador le manifieste al arrendatario su intención de constituir esa caución y desde luego constituirla con posterioridad para que la causal se configure de tal suerte que si el arrendatario, pese a que yo cumplo con todos esos formalismos que la ley habla, no me entrega el inmueble, yo me pueda habilitar para efectos de poder iniciar un trámite de restitución del inmueble. Porque si yo invoco cualquiera de estas causales de terminación sin agotar los requerimientos procesales de los que la ley habla y yo acudo a un juez de la República para decirle, oiga, yo le dije al arrendatario que yo necesitaba el inmueble por un tiempo no menor a 1 año para yo ocuparlo y no me lo entregó, entonces por esa causa vengo a iniciar una acción de restitución.
corre el riesgo de que se le objete o de alguna manera el arrendatario excepcione frente a esa pretensión que éste no agotó el rigorismo que la ley establece para invocar una causal de esa naturaleza. Hablábamos también de las causales de terminación del arrendatario y hablábamos de la causal de terminación unilateral. ¿Sí? Hablábamos acerca de que él puede hacerlo durante el término inicial o sus prórrogas, dando un aviso anterior de 3 meses y el pago de una indemnización. Esta causal unilateral está constituida tal vez de la misma forma tanto para el arrendador como para el arrendatario. Y recuerden, ¿sí? Los 3 meses no son o no hacen alusión específicamente a 3 meses anteriores a la fecha de vencimiento, sino 3 meses anteriores a la fecha a la que yo aspiro a entregar, si soy el arrendatario, o 3 meses anteriores a la fecha en que yo aspiro a que me entreguen, si soy el arrendador, y en todo caso, pagando la indemnización equivalente a 3 meses del canon de arrendamiento. La única forma en que el arrendatario, el inquilino, no debe pagar esa indemnización es cuando su intención de terminarlo está asociada también al término del vencimiento del contrato. Por eso, en esta norma, en este numeral del artículo 24, en el numeral quinto, la norma sí habla de una antelación no menor a 3 meses a la fecha referida para el vencimiento. Y en ese caso, el arrendatario no deberá indemnizar al arrendador. Son 2 causas totalmente diferentes. Y es una causa bastante, que marca una diferencia bastante amplia entre la posibilidad que tiene el arrendatario versus la posibilidad que tiene el arrendador. Porque el arrendatario sí puede invocar el vencimiento del término como una causal de terminación del contrato de arrendamiento. Hasta ahí, digamos que lo que tiene que ver con el tema de la terminación del contrato de arrendamiento en materia de vivienda urbana. Vamos a entrar a revisar algunos aspectos en materia comercial. Para contextualizar un poco, en materia comercial, ahorita también en el entorno de la emergencia sanitaria, se expidió el decreto 797, que también de alguna manera este decreto, contrario al anterior, al que se expidió y el del que hablábamos hace un momento, contrario a ese decreto, ya no invitaba a las partes a la autorregulación. Este decreto de alguna manera lo que hacía era ya meterle mano directa a los contratos de arrendamiento e imponer las formas en cómo los contratos podían terminarse de manera unilateral por parte del arrendatario. Y bastaba simplemente con manifestar esa intención, desde luego pagar las obligaciones económicas que hasta la fecha se encontraron en mora y desde luego atender las obligaciones relacionadas con la devolución satisfactoria de los inmuebles. Tuvo un ámbito de aplicación restringido porque no aplicaba a todos los contratos con destinación comercial, sino solamente a aquellas actividades que de alguna manera el gobierno nacional consideró que se vieron más afectadas por el hecho del aislamiento social al que todos nos vimos sometidos. No obstante, este decreto fue objeto también de análisis constitucional por parte de la Corte Constitucional y aquí se determinó que hubo una digamos que intervención directa del gobierno nacional frente a aspectos que son en estricto sentido del orden propio de la autonomía de la voluntad de las partes. Por el hecho de la declaratoria y la inconstitucionalidad de estos decretos, muchos se preguntaron, bueno, ¿qué pasaba con los acuerdos que se celebraron, digamos que estando en vigencia esos decretos? Pero resulta que las normas de inconstitucionalidad o los principios de inconstitucionalidad no tienen efectos si no es a futuro. Es decir, las normas que se expiden, como por ejemplo en este caso, en medio de la emergencia sanitaria, no perdieron, digamos que su vigencia desde el momento en que fueron expedidas hasta el momento en que fueron declaradas inconstitucionales. No obstante, pues estos decretos también tenían, pese a esa declaratoria de inconstitucionalidad, tenían digamos que una vigencia también determinada en el tiempo y a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad ya habían dejado de producir efectos por cuanto eran normas que digamos que estaban determinadas para ciertos periodos de tiempo que cuando fueron declaradas inconstitucionales ya habían perdido su vigencia. En materia comercial,
las causales de restitución son muy diferentes. Y cuando nosotros ocupamos a título de arrendamiento o cuando somos arrendadores de un local comercial o de un inmueble que está destinado para el comercio, debemos atender ciertas, digamos que, obligaciones que la ley nos establece para dar por terminados los contratos de arrendamiento, desde luego, respetando ciertos derechos que adquiere el arrendatario con el ejercicio del comercio a partir del contrato de arrendamiento. Y es que en materia comercial, el legislador tiene una deuda histórica en cuanto a la regulación del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento en materia comercial no tiene una regulación especial como sí lo tienen los contratos de arrendamiento en materia de vivienda urbana. Y el Código de Comercio, especialmente el artículo 518 y siguientes, hacen referencia a una serie de normas que de una u otra manera regulan aspectos del contrato de arrendamiento. Pero más allá de querer regular el contrato de arrendamiento, esas normas lo que pretenden es proteger de alguna manera los bienes mercantiles del comerciante. Y es que cuando uno se va, por ejemplo, a la definición que trae el Código de Comercio de establecimiento de comercio, en el listado que establece de los elementos que lo conforman, habla del contrato de arrendamiento como un elemento del establecimiento del comercio. Entonces, por eso es que el artículo 518 habla de una protección especial y es precisamente el derecho a la renovación del contrato cuando el arrendatario ha ejercido o ha ocupado por no menos de 2 años consecutivos el inmueble con un mismo establecimiento de comercio. Entonces, cuando esa circunstancia sucede, yo como arrendador o como propietario no puedo de manera indistinta solicitarle al arrendatario la terminación del contrato y mucho menos la restitución del inmueble, si no concurren cualquiera de las 3 causales que están contempladas en esa misma norma. La primera de ellas, el cumplimiento o más bien el incumplimiento de las obligaciones del contrato. Por más tiempo que lleve el arrendatario en el inmueble arrendado con destinación comercial, si éste deja de atender sus obligaciones, especialmente las económicas, está incurriendo en una causal de terminación que pone en riesgo para él el derecho de renovación de que trata esta norma. De manera que cualquier causa de incumplimiento acreditado, pese a la renovación, puede terminar y desembocar en la terminación del contrato de arrendamiento y, desde luego, en la restitución del inmueble arrendado. También la norma habla de la necesidad del arrendador o del propietario, más bien, cuando éste lo necesite para su propia habitación o para ejercer el comercio desde una perspectiva diferente o sustancialmente distinta a la que se venía ejerciendo. Esto es un ejemplo claro de que lo que el legislador en el Código de Comercio lo que quiso fue amparar los bienes mercantiles y no regular el contrato de arrendamiento. No obstante, está contemplado ello como una causal de restitución por parte del propietario. Ahora, también está contemplado como causal de restitución, no obstante la renovación, cuando el inmueble debe ser reconstruido o reparado con obras que no se pueden ejecutar si es que el inmueble no está desocupado. Si ustedes se fijan, en comparación a las normas que veíamos hace un momento en materia de vivienda urbana, aquí, en los contratos de arrendamiento con destinación comercial, no está la venta del inmueble como una causal de restitución o como una causal que me habilite como arrendador para solicitar del arrendatario la restitución del inmueble. La venta o el cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato de compraventa no es una causal que legitime al arrendador para solicitar del arrendatario la terminación del contrato de arrendamiento. Ese es otro ejemplo claro de que estas normas lo que pretenden es más bien regular la protección de los bienes mercantiles del arrendatario. Entonces, la restitución de los locales comerciales no puede darse cuando se ha surtido el derecho de renovación por cosa distinta al incumplimiento, a la necesidad del propietario y a la necesidad de reconstruir o reparar el inmueble.
Se deben atender también ciertos requisitos para la renovación del contrato. Y estos son aspectos que están, digamos que en principio, como determinados como una carga del arrendatario. Desde luego, la ocupación a título de arrendatario comercial, es decir, que allí se ejerza una actividad comercial. En algunos casos hemos visto, por ejemplo, que es muy común que los establecimientos de comercio son objeto de enajenación, son objeto de venta entre un propietario, entre quien es el propietario del establecimiento de comercio y un comprador o un promitente comprador del establecimiento de comercio. Recuerden que el contrato de arrendamiento hace parte de los establecimientos de comercio y la ocupación a título de arrendamiento comercial se da pese a esa enajenación que se haya dado del establecimiento de comercio. Ahora, frente a la ocupación no menor a 2 años, es a partir de los 2 años que se adquiere el derecho de renovación por parte del arrendatario. Que se trate del mismo establecimiento de comercio. Indistintamente yo no puedo cambiar el establecimiento de comercio y con ello conservar el derecho de renovación. Que no se haya desahuciado. Claro, que el arrendador no lo haya desahuciado dentro del marco de las causales que citamos hace un momento. Y desde luego que no se presente una causal que impida la renovación, que desde luego no son otras distintas a la del incumplimiento. El procedimiento para impedir la renovación del contrato está contemplado en el artículo 520 del Código de Comercio e indica que en los casos previstos en el artículo 518, para invocar cualquiera de esas causales se debe dar un aviso con una anticipación no menor a 6 meses, es decir, con 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato. Pues de otra forma se considerará renovado. Esto es una carga que debe atender el arrendador frente al arrendatario. Pero ojo, las partes, el arrendador frente al arrendatario, si quiere invocar cualquiera de las causales que vimos hace un momento. Pero eso no quiere decir que las partes puedan pactar dentro del contrato de arrendamiento un término de desahucio distinto al de los 6 meses. Se cree de manera general que para el comercio son 6 meses y que para el arrendamiento de vivienda urbana son 3 meses. Pero cuando la norma habla de los 6 meses en materia comercial, hace referencia es al término que debe atender el arrendador para invocar cualquiera de las causales contempladas en el artículo 518 de cara a un contrato de arrendamiento cuyo derecho de renovación ya se ha surtido. Rápidamente, el procedimiento especial de restitución de inmueble arrendado o el procedimiento general de restitución. El procedimiento general de restitución se unificó con la expedición del Código General del Proceso. El artículo 384 del mismo código establece cuál es el procedimiento y cuáles son, digamos que los rituales procesales que se deben seguir para la terminación del contrato de arrendamiento en sede judicial. No obstante, existen unas excepciones y que en materia de arrendamiento juegan un papel fundamental y especialmente ahorita con todo este tema de la pandemia han jugado un papel fundamental y es el procedimiento de restitución especial de inmueble arrendado que se genera a partir del incumplimiento de un acuerdo de conciliación de entrega. Recuerden que en los centros de conciliación en derecho, los acuerdos de conciliación que se celebran tienen los mismos efectos de una sentencia judicial, el de mérito ejecutivo y el de cosa juzgada. Y el incumplimiento al acuerdo de conciliación de entrega y determinación del contrato de arrendamiento celebrado en un centro de conciliación habilita al arrendador para que éste no necesariamente se someta al ritualismo del artículo 384 del Código General del Proceso, que habla de iniciar un proceso, notificar al arrendatario, que éste proponga excepciones, que se practiquen pruebas y finalmente haya una sentencia. El proceso especial de restitución que deriva del incumplimiento de un acuerdo de conciliación omite todo ese ritualismo. ¿Por qué? Porque basta con que se le solicite al director del centro de conciliación la expedición de la constancia de incumplimiento del acuerdo de conciliación dirigida al juez civil municipal o al juez competente para que éste expida una orden de lanzamiento, sin necesidad de agotar todo ese ritualismo procesal que está establecido en el artículo 384 del Código General del Proceso. Siempre la conciliación, y no solo para los efectos y no solo para las controversias derivadas de los contratos de arrendamiento. La conciliación siempre será el mejor camino para resolver controversias de este tipo, y especialmente aquí, que la ley le da un tratamiento especial a los acuerdos incumplidos
incumplidos, por cuanto los acuerdos incumplidos, desde luego que contengan obligaciones relacionadas con la entrega de bienes inmuebles que han sido objeto de arrendamiento. No obstante, curiosamente, el mismo artículo 384 del Código General del Proceso establece que no es una obligación acudir a la conciliación como un requisito previo para acudir a un proceso de restitución. Es en estricto sentido voluntario, pero casi que se ha vuelto una costumbre hacerlo, dada la efectividad de los acuerdos y especialmente de los procedimientos simplificados en los acuerdos incumplidos. Entonces, desde luego, los acuerdos de conciliación producen efectos frente a quienes son convocados a la audiencia de conciliación, llámese arrendatario, llámese arrendatarios, llámese coarrendatarios. Eso de alguna manera, que el acuerdo de conciliación produzca efectos contra esas personas, causa el mismo efecto como si la sentencia judicial de un juez de restitución fuera la que estuviera produciendo efectos contra ellos. Y eso de cualquier manera evitaría o por lo menos sesgaría cualquier posibilidad de que ellos se opongan a una eventual diligencia de restitución de inmueble arrendado. Entonces, la conclusión de eso es que la restitución del inmueble lograda a través de un acuerdo de conciliación siempre va a simplificar el trámite o siempre va a simplificar en gran medida el procedimiento que yo tengo que agotar para efectos de lograr la restitución del inmueble arrendado, sí, independientemente de la causal que se haya invocado en sede de conciliación para lograr ese acuerdo conciliatorio. Quería compartirles pues esos aspectos como generales del contrato de arrendamiento. No sé si de pronto haya algunas inquietudes por parte de las personas que nos están aquí. Adelante. Sí, señor. Tenemos unas preguntas en el chat. Si desea, podemos leerla por orden. Vamos dando la palabra a quien levante la mano. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nos pregunta la señora Rocío Álvarez. Buenas noches. Si el arrendador es una pareja, se encuentra plenamente identificadas las partes arrendadores y arrendatario, pero solo es firmada por uno de ellos. Al momento de ejecutar el contrato, ¿se puede ejecutar también a la persona que no firmó? Gracias. No, desde luego no. Si el arrendatario, y ese es uno de los errores que se cometen, no necesariamente un extremo del contrato debe estar configurado por dos personas. Si uno solo es el arrendatario o si el otro firmó en condición de deudor solidario o en la condición que haya firmado, pero no firmó el documento como tal del contrato de arrendamiento, desde luego las obligaciones contenidas en el contrato no le son exigibles a él. Y de manera que, de alguna manera, demandarlo, por ejemplo, para exigir de él el cumplimiento de las obligaciones del contrato, vendría a ser una dificultad bastante grande, aunque en algunos casos, en ausencia de la firma, si uno puede, como arrendador, lograr probar que ha habido una aceptación tácita de esa persona que no firmó, un comportamiento tácito e inequívoco de que él tenía una condición contractual dentro de ese contrato de arrendamiento, y así yo lo puedo probar para hacer exigible de él las obligaciones del contrato de arrendamiento, bajo esas circunstancias podría yo, digamos que hacer exigible judicialmente las obligaciones en contra de este. No obstante, no deja de ser un riesgo y no deja de suponer, digamos que, dificultades para hacer exigible las obligaciones del contrato en contra de esa persona que no suscribió el documento. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat. Pregunta el señor Idelber Zamboni. Buenas noches. Tengo una pregunta sobre el incremento del canon de arriendo de un bien inmueble comercial. Pasado ya un año del contrato, ¿se toma el que decreta el gobierno para un bien de uso de vivienda o el 0% que se acuerde con el arrendatario? En materia comercial, en ausencia de una regulación específica, como si existe en vivienda urbana, es lo que acuerden las partes.
Ese aspecto de la regulación o del incremento del canon de arrendamiento al cabo del término que fue para el cual fue pactado no depende de una cosa distinta, sino de cómo las partes hayan decidido pactarlo en el contrato de arrendamiento. La forma como haya quedado pactado es la forma en cómo se van a gobernar, al menos frente a ese punto. Desde luego, se puede pactar que sea el IPC como es en materia de vivienda, o se puede pactar que sea en un porcentaje determinado a partir de la base del canon de arrendamiento. Por ejemplo, el 10% del canon de arrendamiento. O en otros casos también se indica el incremento será, por ejemplo, el del IPC más 3 puntos porcentuales o 5 puntos porcentuales. Eso está sometido a la discrecionalidad de las partes y como lo hayan pactado en el contrato de arrendamiento. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos pregunta el señor José Aldemar Laos. Buenas noches. Tengo una pregunta. Se me presentó un problema con una persona que le arrendé un apartamento. Llevaba 1 año sin pagar y no hubo norma ni institución capaz de sacarlo. ¿Todas las normas benefician al arrendatario bajo el hecho de negarle vivienda básica? Estoy en parte de acuerdo con José Aldemar. Las normas en materia de arrendamiento tienden a ser de pronto un poco desequilibradas, si así se le pudiera decir, en favor del arrendador o del propietario. Por la misma razón que les explicaba hace un momento, se entiende que el arrendatario, o a partir de ahí el legislador parte para indicar que el arrendatario es como el extremo débil de esa relación contractual. Y por ser un extremo débil y por esa misma incapacidad que el Estado tiene de brindar vivienda digna o posibilidad de acceder a la vivienda digna a las personas, debe proteger la figura del arrendamiento. Entonces, sí hay cierta desprotección para el arrendador, pero ojo con algo, José Aldemar. La mora en el pago del canon de arrendamiento es una de las causas de restitución del inmueble. Y sí, los procesos de restitución suelen ser demorados, suelen ser tediosos como cualquier otro proceso judicial. No obstante, invocar la causa de la mora lo faculta a usted para que acuda mediante apoderado judicial ante un juez de la República y por esa causa solicitar la restitución del inmueble. Usted no tiene que presentar ninguna prueba distinta a la de la existencia del contrato de arrendamiento y su manifestación expresa de que el arrendatario se encuentra en mora del cumplimiento de sus obligaciones. Una alternativa para usted, José Aldemar, puede ser la posibilidad de citar a su arrendatario a un centro de conciliación en derecho, al de una universidad, a cualquier centro de conciliación privado de los que existen, para que a través o con la intervención de un conciliador se pueda configurar un acuerdo que determine la obligación de entregar el inmueble, cosa que ese acuerdo le va a servir a usted o le va a producir para usted los mismos efectos de una sentencia judicial. Y si le incumplen en la entrega del inmueble, usted puede iniciar o solicitar el lanzamiento casi que automático de ese arrendatario para que él le desocupe el inmueble y se lo entregue. De esa manera, usted acorta el proceso que está determinado en el Código General del Proceso a partir de un acuerdo de conciliación. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí le damos la palabra a la señora María Nancy Yunda. Buenas noches, no es María Nancy Yunda, es Jimmy Alonso Tafur, que no sé por qué me aparece el nombre ahí. No se le escucha muy bien. Aló. Sí, señor. Tengo 2 preguntitas. Una, primero, si tenemos unos arrendados y se va a vender el inmueble, ¿qué se tiene que hacer para solicitar la restitución de los locales? La segunda es, en los locales del municipio, que son propiedad del municipio, ya se tiene un local, por decir algo, más de 5 años y durante el tiempo se ha venido con el aumento del IPC, del entrenamiento de acuerdo al IPC. Si llega, por ejemplo, una administración y quiere subir, le van a subir, por decir algo, más del 100%, ¿lo pueden hacer? Ok. Bueno, para responder a la primera pregunta, hablando de locales comerciales, recordemos que la venta del inmueble no es una causal que faculte al arrendador para invocarla como tal y obtener del arrendatario la restitución del inmueble. O sea, la venta per se no es una causal de restitución. Y eso es un aspecto que deben contemplar siempre los propietarios de inmuebles que están destinados para el comercio. Porque si ese inmueble va a ser objeto de venta,
deben invocar cualquier otra de las causales que están contempladas en la norma o en su defecto. Si ninguna causal se ajusta a la necesidad, indemnizar al arrendatario para efectos de la restitución, porque la ley no contempla la venta como una causa que nos legitime para restituir o solicitar del arrendatario la terminación del contrato y, desde luego, la restitución del inmueble arrendado. Frente a la segunda pregunta, así el propietario sea el mismísimo presidente de la República de esos locales comerciales, no se puede, por disposición autónoma y expresa de una sola de las partes, entrar a regular el incremento del canon de arrendamiento en forma distinta como está contemplado en el contrato de arrendamiento. Si el contrato dice que el incremento es de IPC, pues de alguna manera así se tiene que seguir regulando, pese a que la administración cambie cada 4 años y tenga intenciones de subirle el precio, no lo puede hacer a menos que la otra parte le imparta aceptación a esa posibilidad. Aspecto que es bastante complejo porque digamos que en muy pocos casos el arrendatario acepta que le incrementen el canon de arrendamiento, pues porque eso de alguna manera iría en perjuicio, o no en perjuicio, iría en contra de sus intereses, digamos que económicos o financieros. Eventualmente lo que el municipio o el dueño podría hacer, si considera que el canon de arrendamiento, ojo, el canon, no el incremento, la base, es muy barata y existen criterios en los que yo me pueda amparar para solicitar la regulación del canon de arrendamiento, podría hacerlo desde luego con intervención judicial, acreditándole al juez de la República que existen criterios que de alguna manera sugieren que ese canon de arrendamiento es muy barato y merece una regulación. Pero ahí se regularía la base del canon, más no el incremento que está pactado en el contrato, porque ese incremento es producto de la autonomía de la voluntad de las partes. Gracias, doctor. Ahora le damos la palabra al señor Fabio Sánchez Pacheco. Buenas noches. Sí, mi pregunta es la siguiente. Dentro de las causales genéricas de terminación del contrato por parte del arrendador, ¿esas causales también requieren previo aviso y pago de indemnización? En caso afirmativo, ¿de cuánto tiempo es el previo aviso y de cuánto sería la indemnización? Gracias. Ok. Las causales genéricas decíamos que son todas aquellas que están asociadas al incumplimiento. La norma no habla de un término específico para requerir del arrendatario el inmueble cuando se incurre en una de estas causas. Sin embargo, hay un aspecto importante. De manera autónoma, yo, por más evidente que sea el incumplimiento, no puedo declarar sobre el contrato la terminación y exigir del arrendatario de manera autónoma la restitución del inmueble. Cuando se configura una causal genérica, yo desde luego puedo darle aviso al arrendatario de que lo estoy constituyendo en ese incumplimiento por las razones que yo le expreso. Por poner un ejemplo, porque se incurre de manera reiterada en procederes contrarios a los de la sana y pacífica convivencia. Entonces, yo le invoco esa causal al arrendatario, se lo comunico, pero eso per se no es, digamos que, un preaviso para que él deba atender una entrega en cierto tiempo. Eso es una causal que me habilita a mí para solicitarle a la autoridad competente que con fundamento en esa causa ordene él la restitución del inmueble por el incumplimiento del contrato de arrendamiento bajo el amparo de esas causales genéricas de incumplimiento. Muchísimas gracias. Doctor Jonathan, ya una última pregunta para cerrar. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para arrendar un local comercial el cual se utilice para el mismo tipo de negocios? ¿Me escucha? Ya, es que hubo un ruido de fondo que no me permitió escucharla bien. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para arrendar un local comercial el cual se utilice para el mismo tipo de negocio? Ok. Dos aspectos frente a esa pregunta. El primero, la norma no establece una tarifa legal de espera. ¿Sí? La norma no dice usted tiene que esperar tanto tiempo para que usted pueda poner un negocio de iguales o similares características.
Ahora, y ahí el segundo punto, eso no es una regla general. Ese deber, digámoslo así, de yo no instalar en el local comercial un negocio de iguales o similares características, no opera si no es que yo no invoque esa causa. Es decir, el artículo 518 dice, mire, usted es el propietario. Si usted pide el inmueble diciendo que usted lo va a ocupar para un negocio, tiene que decir que es para un negocio distinto. Es decir, tiene que invocar esa causal. Y ahí uno no podría destinar el inmueble para un negocio de similar naturaleza. Si el contrato de arrendamiento se da por terminado por otra razón distinta, porque las partes de mutuo acuerdo así lo determinaron, porque el arrendatario preavisó la entrega a la fecha del vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas, o por el incumplimiento, el arrendador en principio no estaría en la obligación de atender ese deber de no poner un negocio igual o sustancialmente similar al que antes funcionaba. Esa restricción solo existe cuando yo como arrendador invoco esa causa como una causa de restitución. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, recordarle a nuestros asistentes que les compartimos las memorias de la charla a través del correo electrónico con el cual se registraron. Y muchísimas gracias, doctor, de antemano, por este valioso espacio que nos brindó el día de hoy. Excelente charla. Y bueno, agradecerle a nuestros asistentes por su acompañamiento el día de hoy y a las personas que nos acompañan de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias y a todos muchas gracias por su participación y a la universidad por la invitación que me extendieron. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, muy formales, muy agradecido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche.